Este es un canal pequeño y este vídeo no va a llegar a muchas personas, y quizá es mejor así. De hecho, si tú eres uno de los pocos que me está escuchando en este momento, debo recomendarte que lo pienses bien antes de continuar, porque llevo infinitas horas invertidas en esto del cine y te puedo asegurar que estas 10 películas han superado todas mis expectativas. Podéis considerar esta lista como un compendio de los films que nunca debéis ver, pues podrían perfectamente ser las 10 películas más traumáticas de la historia y preferiría no herir vuestra sensibilidad. ¿Qué es el ser humano? Es difícil decirlo tras haber visto ciertas cosas. Todos hemos escuchado hablar sobre las atrocidades perpetradas en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero creedme si os digo que lo que se cuenta sobre los campos de concentración japoneses en China es mucho peor. No sabría decir qué es lo más desagradable de Los hombres detrás del sol, film que según el director describiría lo que ocurrió en un campo de concentración en China, en el que trabajaban un grupo de japoneses conocido como el Escuadrón 731. Los incautos que vimos esta película guardamos en la memoria varios momentos aterradores. En una de las escenas, en una sala de operaciones, se disecciona a un niño mientras aún estaba vivo. Se cuenta que pudo utilizarse el cadáver de un menor a propósito del mayor realismo posible. Sin embargo, China es un país hermético, de manera que se sabe muy poco acerca de la verdadera naturaleza de esta escena. Al menos quienes la hemos visto, no dudamos de que parece demasiado real. En otra escena se lanza a un gato vivo a un cuarto repleto de ratas para que lo devoren hasta la muerte. Y aunque el director negó que el gato muriese, nunca sabremos qué pasó realmente. Sí puedo decir que en 1988 en China no contaban con los mejores efectos especiales, de manera que algo de cierto tiene que haber, porque visiblemente el gato no estaba pasando por un buen momento. Film Affinity termina su sinopsis sobre Pink Flamingos con la siguiente frase: un film no apto para mentes sensibles que contiene pornografía, canibalismo, escatología y zoofilia, entre otras cosas. Es difícil saber lo que la comunidad LGTBI diría sobre esta película en pleno 2022. Por suerte, lo más posible es que ni siquiera sepan que exista. Y si pensáis que esta película es demasiado hardcore para la generación de cristal, es posible que tengáis razón, aunque seguramente es demasiado bestia para cualquiera. ¿Queréis un ejemplo? En el film se puede apreciar cómo la protagonista Divine se acerca a un perro e inmediatamente después de que éste haya defecado en la vía pública, es duro decirlo sabiendo que la escena es 100% real, pero Divine inmortaliza su nombre en la palestra del séptimo arte comiéndose un mojón de perro caliente recién depositado. Sí, se come una mierda de perro. Insisto, no es ficción, realmente lo hace, incluso se la ve teniendo una arcada. ¿No me creéis? Mejor. ¿Qué es lo que debéis saber sobre A Serbian Film? Debéis saber que en España la Federación para la Prevención del Maltrato Infantil pidió al Festival de Sitges la inmediata condena y retirada de la película y de cualquier otra manifestación audiovisual de violencia contra niños. Por su parte, la CONCAPA, la Confederación Católica de Asociaciones de Padres y Alumnos, pidió su retirada del cine fantástico y de terror de San Sebastián. De hecho, la película estuvo prohibida en este festival durante un tiempo, aunque más tarde fue premiada en un intento de reivindicar la libertad de expresión. Y hay otros festivales españoles de cine de terror que cancelaron su estreno tras las duras presiones recibidas. Presiones que terminaron concretándose en la denuncia hacia el director del Festival de Sitges, Ángel Sala, por un intento de exhibición de pornografía infantil, causa que finalmente fue archivada. Con todo, desde el canal, por cómo esta película hiere la sensibilidad, no la recomendamos y os pedimos encarecidamente que veáis otra cosa.
A veces, los fines de semana, a altas horas de la noche, cuando la mayoría duerme y nos quedamos a solas frente al ordenador, aprovechamos para buscar información sobre asuntos que rara vez nos atrevemos siquiera a pensar durante el día. ¿Por qué lo hacemos? Es difícil decirlo con exactitud, pero necesitamos investigar, quizá en un vano intento de hacer entendibles cuestiones que nos sobrepasan. Aprender sobre psicología humana puede hacerse interesante y supone un placer sano, mientras no le hagamos demasiadas preguntas al buscador. Creedme, no siempre es positivo aprender más de lo necesario sobre nada. Entre las parafilias más retorcidas y vergonzantes se encuentra la necrofilia. La RAE la define como la atracción por la muerte o por alguno de sus aspectos, o como una perversión sexual de quien trata de obtener placer erótico con cadáveres. Aftermath es un cortometraje español del 94 sobre las extrañas aficiones de un médico forense. No va a resolver vuestras inquietudes, solo va a dejaros ávidos de nuevas preguntas que os martillarán la cabeza durante mucho tiempo. Lo único que vais a conseguir si la buscáis es pasar un muy mal rato, pues además de ser 100% explícita, parece completamente real. Entenderé que la mayoría de vosotros penséis que esta película no debería estar en esta lista, pues aunque pertenece al género de horror y es por tanto indefectiblemente traumática, es significativamente menos bizarra e incluso podría decirse que es bastante convencional. Los motivos por los cuales este film es el epicentro del terror los expuse en un vídeo dedicado a Pet Sematary que podéis encontrar en este canal. De momento solo os recomendaré una lectura que quizá os ayude a entender por qué considero que esta obra de Stephen King, adaptada al cine en 1989, encierra un sentido trágico y traumático que participa del verdadero horror. La lectura se llama El extraño caso del señor Valdemar y fue escrita en 1845 por Edgar Allan Poe. Después podéis leer si queréis La pata de mono de W. Jacobs y por último la obra homónima de Stephen King, Pet Sematary. Es posible que en esta lista este film represente el verdadero descenso a los círculos más profundos del infierno, pues es sabido que los guiones de Lars von Trier van más allá de la laguna Estigia en aras de desvelar los misterios más ocultos y secretos de la naturaleza humana. Se podría decir que Lars von Trier, así como su socio Thomas Vinterberg, además de haber conocido la depresión, son misántropos, pues parece desprenderse de su cine cierta aversión por el género humano. Depende de cómo se enfoque el asunto, porque también podría decirse que sencillamente saben dónde colocar el espejo delante de nosotros como público. A propósito de reflejar figuras distorsionadas en formas fantasmagóricas y burlescas que se retuercen mientras nos señalan, te señalan a ti mismo que me escuchas del otro lado de la pantalla y te gritan: eres igual que yo. La casa de Jack no solo es uno de los mejores retratos creados sobre la psicología de un asesino serial, sino que además intenta y en parte consigue por primera vez que entendamos cuáles son las retorcidas motivaciones y las pulsiones más elementales que instan a una persona a arrebatarle la vida a otra. ¿Por qué una persona decide quitarse la vida? No se entiende, no al menos mientras paseamos bajo el cielo de una mañana clara. Para pensar sobre la muerte es necesario el silencio y la soledad que ofrece el conticinio a las 2 de la madrugada, cuando las sombras alargadas y sinuosas del otro lado de la habitación imitan los mantos negros de los cadáveres de la Santa Compañía. A esas horas hasta el repicar de la campana de la iglesia se escucha diferente, pues reverbera entre las paredes como si un muerto intentara hablar a través de la oquedad fantasmagórica de su garganta. Pensar sobre el suicidio haciendo poesía puede ser inspirador y hasta romántico,
Sin embargo, en Der Todesking, una película alemana de 1989 que aborda la temática del suicidio, se ven algunas imágenes sobre descomposición de cadáveres que dejan pocas ganas de hacer poesía sobre estas cosas. De manera que si buscáis inspiración, este no es el lugar adecuado. Buscad cualquier otra película. He intentado encontrar la lista de países que ha prohibido esta película y he llegado a la conclusión de que lo más fácil es decir que solamente se ha estrenado en 5. Se proyecta eventualmente en algunos festivales independientes de terror, pero puede decirse que prácticamente ha sido ilegal en medio mundo. Necromantic es la película emblema sobre el tema de la necrofilia. El director contaba en una entrevista que para rodar la película se inspiró en libros como El silencio de los corderos, La matanza de Texas o Psicosis, pero lo cierto es que este film tiene un carácter underground que poco o nada tienen que ver con estas obras. Además, la banda sonora está compuesta por canciones que confieren a esta cinta un tono muy oscuro. Dejaré un enlace de uno de los temas en la descripción. Mientras solo escuchéis la música no pasa nada, pero por favor recordad que esta película puede herir seriamente la sensibilidad. Es muy posible que hayáis escuchado hablar sobre Holocausto Caníbal. Aún consigo recordar la imagen del VHS en la estantería del videoclub. Estaba al fondo, expuesta en un recoveco junto a otras películas hardcore que no me permitían alquilar. La carátula, una mujer ensartada en una estaca, junto con el título Holocausto Caníbal, solo me hacían pensar en el terror prohibido. Cuando la vi años después sabía poco acerca del cine mondo y el falso documental. Tan solo había escuchado que podría ser una snuff movie, es decir, estaría viendo morir a gente de verdad. Averiguar que todo fue un montaje fue un alivio, sobre todo porque me había impactado mucho ver tanta sangre y vísceras y por cómo aquellas personas gritaban y se retorcían de dolor. Juro que pensé que podía haber algo de real en todo aquello. Sin embargo, lo terrorífico, lo verdaderamente espeluznante de esta historia no tiene que ver con los personajes o con la crueldad de las escenas, sino con el hecho de que sacrifican a numerosos animales, como un mono o una tortuga, en nombre del séptimo arte. Y cuando digo sacrificar me refiero a todo tipo de vejaciones hasta la muerte. Por supuesto no voy a describir las escenas ni las voy a incluir en el vídeo, pero sabed que 1980 no es 2022. Hoy sería impensable obtener licencia para hacer algo así, pero en aquellos años, bueno, las cosas eran muy diferentes en aquellos años. Spurlos, la película francesa de 1988, es un thriller psicológico considerado de culto. No voy a contar nada acerca de la sinopsis de este film porque espero que os sorprendáis. De hecho, os recomiendo que ni siquiera leáis la ficha técnica y mucho menos las reseñas del público. Observaréis que aparenta, como decía, ser un thriller europeo bien rodado y muy interesante, pero si queréis saber por qué la he incluido en uno de los vídeos más duros que he creado hasta la fecha para el canal, tendréis que verla. Estoy seguro de que después de terminarla, me daréis la razón. Y sin más que decir me despido, no sin antes recordar que traeremos más vídeos como este a este mismo canal. Un saludo a todos y feliz fin de semana.